Bendiciones hermanos a todos los que están siguiendo este canal ICC Iglesia Río Cuarto. Por supuesto, estamos por este medio haciendo todo lo posible de llegar a cada familia, a cada hogar eh, de la iglesia, de todos los hermanos de la fe y todos aquellos que se suman cada día. Por supuesto, estamos agradecidos a Dios. Esta intención de poder hacer todo esto es para que puedas tener esa palabra de esperanza para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Entendemos que estamos viviendo un tiempo difícil y estamos hablando algo global en todo el mundo, pero hay un Dios misericordioso que quiere venir a los hogares, a las familias, a nuestras vidas, a traer esa restauración que quizás por muchos años hemos sido cautivos en adicciones, en sufrimientos, en dolores, en enfermedades. Pero Dios está dispuesto a amarte, Dios está dispuesto a glorificarse en tu vida. Entonces es necesario que abras tu corazón. Por supuesto, hoy es un día de ayuno y oración para la iglesia, Casa del Alfarero, aquí en Río Cuarto. Sé que muchos hermanos están orando, están ayunando, porque en este tiempo debemos tomar ese tiempo para hablar con Dios. Ayer estuvimos hablando sobre esa oración que muchas veces hacemos y parece como que Dios no responde. Esas oraciones que Dios no responde, porque quizás no están en la voluntad de Dios, porque no están en el propósito, en el plan de Dios. Entonces, debemos entender que Jesús también hizo una oración. Jesús hizo una oración que Dios Padre no le respondió. Y fue en ese lugar en Getsemaní cuando él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, como diciendo que la humanidad se salve, pero que él no vaya a la cruz. Pero no fue así, no le respondió Dios en esa oración, porque era necesario que él padeciera ese sufrimiento. Pero quiero que lo mires de este punto de vista. ¿Cuánto Dios tuvo que soportar, Dios Padre, viendo a su Hijo en ese sufrimiento, en ese transitar cuando a Él lo arrestaron? Desde ese momento, ¿cómo comenzó a sufrir? Dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestras rebeliones, por el castigo de nuestra paz, por nuestra salvación, hermanos. Entonces hoy debemos ser agradecidos en este día por ese sacrificio. Pero tiene que estar en la voluntad de Dios esa oración. Pero hoy quiero hablarte de algo más sobre la oración, porque es importante. Este día, como recién lo dije, es un día de ayuno y oración. Y si vos estás ayunando, tenés que ayunar con ese propósito espiritual que esté en la voluntad de Dios. Si vos estás orando en este tiempo por tu familia, consultá a Dios, porque Dios te va a guiar por medio del Espíritu Santo. Pero hay algo importante, porque quiero llevarte a esta otra dimensión. ¿Cuántos de ustedes quizás, cuántas familias, cuántas personas hoy quisieran tener ese tiempo de oración? Quizás te estás preguntando en tu corazón: pero yo quisiera pasar más tiempo en oración, pero no puedo. Hay algo que se interfiere en la oración. Tengo pesadez, me agarra sueño. Y esto han sido algunos comentarios que me han llegado, por supuesto, en el cual yo quiero responder algo. Y quiero enseñarte algo, mi amado hermano, vos que estás escuchando en este canal.
La oración es muy importante para nuestra vida, para el crecimiento, para conocer el pensamiento de Dios. Y hay muchas personas que no pueden. Entonces lo que queremos hacer en este tiempo, que estamos en nuestros hogares, que no podemos salir por todo lo que está aconteciendo, pero qué bueno que puedas aprovechar, tener un lugar como Getsemaní. Y de eso quiero hablar. Porque Jesús tenía un lugar favorito y era Getsemaní. Jesús tenía ese lugar donde siempre frecuentaba, donde siempre iba con sus discípulos. O él solo iba a ese lugar en Getsemaní y allí él podía tener esa comunión, esa comunicación con el Padre. Para Jesús, Getsemaní era un lugar favorito. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Tener un lugar favorito como Getsemaní en tu hogar, que puedas guiar a tu familia, que ellos puedan sentir lo mismo, porque la oración es importante, mi amado hermano. Y saben, quiero desafiarte a esto, iglesia. Quiero que escuches, amado hermano, amada hermana, vos que estás viendo este canal quizás por primera vez, quiero desafiarte a esto. Que todos los días, a partir de hoy, todos los días, puedas poner el despertador o le puedas decir al Espíritu Santo, despertame en el horario de la madrugada. Nosotros vamos a estar orando a partir de las 5 de la madrugada. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios. Y yo quiero desafiarte, amado hermano, amada hermana, vos que estás viendo por primera vez este canal, quiero desafiarte a que te puedas levantar en ese horario. Pon el despertador, porque vamos a comenzar a buscar. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no lo hace un lugar favorito, porque no lo ha hecho un hábito el orar en su vida. Y es necesario que usted pueda orar con fe, orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarte de ese lugar de Getsemaní. Y yo he titulado este mensaje, Debo tener un lugar como Getsemaní. Marcos capítulo 14, vamos a buscar Marcos capítulo 14, quiero que me acompañes a buscar Marcos capítulo 14. En el versículo 32, dice la palabra de Dios así: vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse, dice la palabra de Dios. Jesús estaba triste, estaba angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido,
He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y quiero decirte algo con respecto a este contexto. Ese lugar favorito para Jesús fue el último lugar donde Jesús estuvo, porque después fue arrestado. Y después pasó Jesús por todo ese sufrimiento, por amor a vos, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Porque lo hizo en el plan y en el propósito de Dios para la humanidad. Entonces, ¿por qué debemos tener un lugar como Getsemaní? ¿Por qué nosotros hoy debemos hacer que la oración en nuestro hogar, en algún lugar, en algún rincón, en la habitación, en algún lugar, pueda ser ese lugar favorito para tener ese encuentro con el Padre? Es importante, hermano, poder tener esa comunión con nuestro Dios. En el versículo tenemos un claro ejemplo en el libro de Marcos de lo que estamos hablando. Pero en el versículo 32 al 33 estamos hablando que la situación fue unas horas antes del tormento de Jesús. Getsemaní, un lugar favorito para Jesús. Él iba frecuentemente a ese lugar. Ese lugar era muy favorito para Jesús, que él utilizaba para encontrarse con el Padre, mi amado hermano. La pregunta es, ¿qué fue a hacer Jesús a ese lugar? Y quiero responderte, él fue a orar porque sabía que la situación que se avecinaba era muy difícil para él. Y necesitaba esa comunión con el Padre, necesitaba ese consuelo de Dios. Escucha, hermano, Jesús era igual que nosotros, con la diferencia que él era santo. Pero él le dolió esos clavos, él le dolió esa lanza en su costado, él le dolió esa corona, los látigos. Cuánto sufrimiento pasó Jesús. Pero quiero que entiendas esto, mi amado hermano. Él necesitaba fortaleza para poder soportar tan gran sufrimiento que él sabía que tenía que suceder en su vida. Es importante, debemos entender que las victorias, mi amado hermano, se ganan en la oración. Usted tiene que obtener la victoria, pero orando a Dios, clamando, pidiendo a Dios su misericordia, que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. En el versículo 35 al 40, dice la palabra de Dios, en el versículo 35 al 40 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible que pasase de él aquella hora. Y en el versículo 40, al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, hermano. Jesús nos enseña que debemos ser perseverantes en la oración. Ellos cuánto tiempo habrán estado allí apoyando a Jesús, pero el cansancio. Y claro que si vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida, que ese cansancio espiritual y físicamente nos va a hacer que nos aquietemos, que no podamos tener esa densidad en la oración, ese fervor que tiene que tener la oración, esa pasión que tiene que tener nuestra oración. Jesús estaba orando con pasión, hermanos. Escuche, es importante. Luego de orar por tercera vez, Jesús estaba listo para enfrentar esa situación en su vida. En el versículo 41,
quiero explicarte algo. Dice la palabra, vino la tercera vez y le dijo, dormí ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Pero Jesús, en un momento antes, él había dicho que su corazón estaba angustiado hasta la muerte. Estaba triste. Pero en ese momento, en su lugar favorito, en Getsemaní, él pidió al Padre. Pero Dios no le respondió como él quiso, sino que se hizo la voluntad del Padre Celestial. Pero yo quiero que veas cuánto amor tuvo Dios al entregar su Hijo, a ver su Hijo, cómo después iba a sufrir y llegar a tal sufrimiento de entregar su vida, pero lo hizo por amor a la humanidad. Por eso tenés que aprovechar este tiempo de entregar todo tu corazón. Cuál sea la aflicción, cuál sea la situación que estás pasando o lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero, no tienes que bajar los brazos. Hay un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pero lo hizo por amor. Entiende el gran sacrificio que hizo el Padre y el gran sacrificio que hizo el Hijo. Entiende, amado hermano. Es importante. Jesús vino luego y dijo, basta ya. Pero de la preocupación fue Dios trayendo ese consuelo, hablándole de una forma u otra, porque un ángel se le presentó, trayendo ese consuelo a su vida, esa fortaleza para tomar esa decisión definitiva. Escúchame, amado hermano, es importante. Debemos entender que no estamos solos, que la fortaleza y la victoria vienen de un lugar como Getsemaní. En Lucas hay otro relato, Lucas 22, 43. Quiero que me acompañes a leer Lucas 22 al 43. Es importante. Podemos ver aquí Lucas 22 al 43. Quiero leerte, quiero que me acompañes, por supuesto. Dice la palabra en el versículo 43 de Lucas 22. Dice la palabra así, mi amado hermano. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice la palabra, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escucha lo que dice la palabra. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice la palabra en el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero escúcheme, amado hermano, en el contexto en el versículo 39, dice en este relato, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, el lugar favorito. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y se puso de rodilla y oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, dice, para fortalecerle. Dios no respondió a su oración, pero sí lo fortaleció. No respondió a esa oración que pasara de él esa copa, sino que
Dios lo hizo a su manera, porque Él sabía que era necesario que Jesús pagara ese precio por la humanidad. Ahora quiero que entiendas esto, qué importante, ¿no? Porque en el momento más difícil de nuestra vida, hoy tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Yo quiero mostrarte esto, mi hermano. La palabra de Dios dice, en 1 Corintios 10:13 dice, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que Él dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Dios siempre nos da la salida, nos sostiene, nos ayuda, hermano. La victoria se gana en oración. Quiero dejarte este pensamiento. Si Jesús en el peor momento de su vida, en ese momento de aflicción, hizo lo que tenía que hacer, solo orar, clamar, pedir al Padre. Escucha, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque es importante, hermano, entender esto. La oración no es para los perfectos. La oración es la herramienta de sanidad y restauración y protección que tenemos que hacer cada día. Y ese tiene que ser nuestro lugar como Getsemaní, un lugar favorito como fue para Jesús. Él nos dejó este ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario entender, mi amado hermano, que Dios se quiere glorificar. Quiero, por supuesto, después orar, pero quiero compartirte estos versículos bíblicos que voy a compartirte ahora para que tú lo puedas anotar. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16 al 18, en esta nueva versión internacional, pero usted búsquelo en la Biblia, la Reina Valera 1960. Y dice la palabra en esta versión, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y esta es la voluntad de Dios, que quizás muchos hoy estamos pasando por situaciones de sufrimiento. Pero Dios no se ha apartado de nosotros. Nosotros nos tenemos que llegar a Él. En 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 14, dice en esta versión, la nueva versión internacional dice, esta es la confianza que tenemos. Al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Jesús terminó diciendo estas palabras, hágase su voluntad y no la mía. Y la fortaleza vino el ángel a sostenerlo, pero dice que sus lágrimas y su sudor eran como gotas de sangre que cayeron a la tierra. Escúchame, amado hermano, en el peor momento de nuestra vida, en este momento de aflicción, de dolor, de sufrimiento, Dios está contigo. Escucha, es importante. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, en esta nueva versión internacional dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Los discípulos no perseveraron. Los discípulos se durmieron porque estaban cansados. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu, para nosotros hoy, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso muchas veces nos cuesta orar.
pero tenés que hacer un hábito en tu vida, que esto sea un lugar favorito, ir cada día a la oración, a ese lugar que tú escojas en tu hogar y buscar la presencia de Dios. Por eso te estoy desafiando a que te puedas levantar de madrugada, porque quizás en el día tenés algunas cosas para hacer, atender a la familia, atender a los hijos, al esposo, o los esposos atender la casa, el hogar. Pero quiero decirte algo. Es importante que nosotros podamos tener un lugar favorito, como Getsemaní, como Jesús lo tuvo. Hermano, escucha. La palabra de Dios. En Romanos 12:12 dice la palabra de Dios en esta versión: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, dice la palabra de Dios. Es importante poder perseverar en la oración. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese fue el propósito de Dios. Escuchan, en otra versión dice: y yo les pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Escucha, mi amado hermano, qué importante. La palabra de Dios dice, en Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice la palabra de Dios. Y hoy el Señor quiere, nuestro Dios quiere hacernos recordar a todos que su Hijo Jesucristo murió, pero hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si tú le has recibido a Cristo en tu corazón, tenés que entender que el Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a guardar, que te va a indicar el camino de la verdad, de la palabra de Dios, la verdad y la justicia de Dios. Hermano, en este tiempo necesitamos la dirección de Dios para saber afrontar la crisis que pueda venir, las situaciones que puedan venir. El mundo globalmente ha cambiado. Y ha cambiado porque está en el reloj profético, ya no será igual. Pero debemos entender que solamente Dios puede traer esa paz en nuestro corazón por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso en esta mañana vos tenés, en esta tarde tenés que hacer esta oración. Quiero que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Quiero que allí donde tú estás te puedas arrodillar si puedes. Si tenés un familiar que está allí, está enfermo, quizás está en la cama, llegate, haz lo posible que pueda escuchar esta oración. Pero todos podamos repetir lo que vamos a orar ahora. Amén. Quiero que hagas esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Si puedes arrodillarte, arrodíllate. Si no, quédate allí, pero levanta tus manos. Y quiero que digas conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy he decidido tener un lugar como Getsemaní, un lugar favorito. Ayúdame a poder levantarme de madrugada, a ser fuerte ante todas las situaciones que vengan. Señor Jesús, yo abro mi corazón. Estoy arrepentido de todos mis pecados. Estoy arrepentido de toda mi mala manera de vivir, por mi forma de hablar, pensar, mirar, expresarme y actuar delante de sus ojos.
Yo le pido perdón, Señor, en este momento. Le ruego y le suplico que su misericordia en este momento venga a nuestra vida. Señor Jesús, yo lo reconozco como mi único Salvador, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Y hoy decido en mi corazón abrirlo para ya no cerrar más mi corazón hacia su voluntad. Que se haga su voluntad y no la mía. Pero considérame en su misericordia, en el perdón. Señor Jesús, que mi nombre hoy pase a ser escrito en el libro de la vida y que sus ángeles en este momento protejan mi hogar, guarden mi familia, que mi familia pueda venir a sus pies en este momento. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio que hizo. Gracias por el amor y la misericordia. Gracias por todo ese sacrificio, el dolor y sufrimiento que tuvo, pero lo hizo por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a mi familia que hoy está conmigo. Y por aquellos que están en sus hogares, pero son mi familia. Señor, yo le pido que usted extienda su amor y su misericordia a ellos, que toque sus corazones, hágase su voluntad, Padre Dios poderoso. Gracias, gracias Señor Jesús por su gran amor y misericordia. Amén y amén. Esta oración tiene tanto poder, mi amado hermano. Es una oración que para muchos quizás digan, oh, tan cortita, tan simple, pero tiene un poder incalculable. Y sobre todo, la persona que abre su corazón y recibe a Cristo en su corazón, pasa a ser ministrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo nos hace conocer a Dios, conocer el pensamiento de Dios. Y hoy necesitamos conocer el pensamiento de Dios, como está escrito en la palabra. Porque la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiere decir que se va a cumplir todo lo que está aquí. Pero la palabra de Dios respalda a sus hijos, a aquellos que deciden ser sus hijos. Si has hecho esta oración, quiero que hagas algo. Te comuniques a este número de teléfono. Si lo hiciste por primera vez, quiero que te comuniques a este número de teléfono para poder hacerte un seguimiento, de poder seguir en contacto contigo. Amén. Quiero que anotes este número: 358-402-4377. Ese es mi número y quiero que te comuniques. Por supuesto, vamos a estar en contacto, ayudándote en todo lo que podamos ayudarte. Es importante que si hiciste la oración por primera vez, puedas darme tus datos, puedas dejarnos tus datos. Igualmente puedes poner en el comentario de esta página, de este canal, puedes poner el comentario y por supuesto el testimonio que si Dios hizo un milagro en tu vida. Oramos por sanidad, clamamos. Pedí oración, sumate a todos los hermanos que están pidiendo oración. Quiero decirte algo, ayer comentaba de esta bebé que nació prematura. Ella, escucha mi amado hermano, Paulina, ella nació prematura, pero ella hay un testimonio tremendo. Ella ya se había desprendido de la placenta en el vientre de su madre. Hacía cuánto los médicos no entendían, hacía cuánto que podía estar allí sobreviviendo sin ser alimentada. Cuando ella nace prematura, por supuesto con bajo peso. Pero, ¿sabes? Quiero decirte algo. Dios ha hecho un milagro en su vida. Ella hoy está dada de alta, pero porque decidieron su familia confiar en Dios y pedir, y por supuesto pedir el apoyo en oración.
Tenés que pedir ese apoyo en oración, mi amado hermano, mi amada hermana. Escuchá, joven, si vos estás pasando por adicciones, escuchá si vos estás pasando por situaciones de abstinencia y estás en este momento que, por supuesto, te asedia tu vida. Quiero decirte algo, necesitas la ayuda de Dios. No habrá nadie que te pueda ayudar como Dios quiere ayudarte. Por eso es necesario que tú hagas un hábito de orar, pedirle a Dios y el apoyo en oración. Por supuesto, estamos para ayudarte. La iglesia Casa del Alfarero está para ayudarte. Por supuesto, hoy es el tiempo que Dios vino a tu vida para darte esta palabra. Aprovechala, poné por obra y los desafío a que a partir de hoy, todas las madrugadas, le busquemos a Dios. Podés comunicarte a este número, podés comunicarte con mi esposa, podés comunicarte conmigo por WhatsApp en ese momento diciéndome, pastor, estamos por orar, estamos levantados ya para comenzar con la oración de la madrugada. Te motivo a hacer eso, te inspiro a hacer eso, porque sé que Dios va a glorificarse mucho más en tu vida. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y recuerde darle ese pulgar arriba, darle like y por supuesto también para las notificaciones de todo lo que subimos es importante que actives la campanita, amén. Es importante y suscribirte y haz que este video pueda ir a otras familias, amén, a otras personas que se puedan suscribir. Pronto estaremos en directo. Que Dios les bendiga a todos, que el Señor se glorifique en sus vidas. Gracias, hermano.